Hola, buen día. Vamos a resolver este problema a través del método de Ponchon-Savarit. Nos están diciendo que la destilación de una mezcla 50% vaporizada, líquido vapor de 100 kmol por hora, constituida por hexano y paraxileno, con un 45% de hexano, se lleva a cabo a una atmósfera de presión. Dice que se desea obtener la composición de destilado del 95% y de fondo se quiere obtener 3%. Nos dice que la relación de reflujo que se va a utilizar es 1.3 veces la relación mínima y nos dice que con estos datos calculemos el reflujo actual, la etapa de alimentación, el número de etapas y las etapas mínimas. Nos están dando los datos de entalpía concentración. Bien, esta es la información que tenemos. Se nos está diciendo que tenemos una mezcla 50% vaporizada, tenemos un flujo de alimentación de 100 kilomoles, la fracción del componente volátil es de 0.45, la composición de destilado es de 0.95, la composición de fondos es del 3% y nos están diciendo que utilicemos una relación de 1.3 veces la relación mínima. Con estos datos y con los datos de equilibrio vamos a calcular el número de etapas actuales, la etapa de alimentación, el reflujo actual, las etapas mínimas. Bien, entonces para comenzar tenemos los datos de equilibrio graficados, aquí lo vamos a hacer en GeoGebra, tenemos los datos de entalpía concentración y tenemos los datos composición. Entonces, para empezar con este tipo de problemas tenemos que ubicar principalmente desde que se tenga el punto de alimentación. Notemos que esto es un diagrama entalpía-concentración, por lo tanto necesitamos ubicar la entalpía del alimento y su concentración. Ahora bien, la concentración del alimento la tenemos porque sabemos que el alimento está entrando al 45%. Lo único que debemos encontrar es la entalpía del alimento. Ahora bien, en un video anterior yo les comentaba que para encontrar la entalpía de alimentación podemos utilizar la fórmula que les estoy mostrando. La entalpía de la alimentación, que la voy a señalar acá, es una función de sus componentes entálpicas de vapor y de líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que el alimento posiblemente o puede tener un valor energético de entalpía en fase de vapor y una componente entálpica de su fase líquida. Y esto también lo vamos a utilizar para operar con la calidad térmica del alimento. Entonces debemos encontrar la entalpía del alimento en su fase de vapor y en su fase líquida. Tenemos que es un alimento 50% vaporizado, entonces yo les comentaba que las entalpías, la componente entálpica de vapor y la componente entálpica de líquido se encontraba con los X de pinch y Y de pinch. Entonces, para yo calcular las componentes entálpicas de vapor y de líquido, pues iba a utilizar los X de pinch y los Y de pinch. Entonces, los X de pinch y Y de pinch se encuentran interceptando la línea del alimento con la curva de equilibrio. Vamos a utilizar esta metodología para encontrar los X de pinch y los Y de pinch. Entonces, vámonos al GeoGebra y vamos a ingresar la línea de alimentación. Entonces, la línea de alimentación se puede ingresar con un comando que aquí en la entrada, en la parte inferior, vamos a escribir función. Si escribimos función, nos permite indicar una función, un extremo inferior del intervalo y un extremo superior del intervalo. Entonces, vamos a ingresar la función. La función sería q sobre q menos 1, la que les mostré. Entonces, aquí el punto decimal es con un punto. Entonces, sería q sobre q menos 1, punto 5 menos 1. Esto va a ir multiplicado por x menos la fracción de alimentación, que es de 0.45, sobre q menos 1, q es de 0.5 menos 1, y esto vamos a hacerlo desde un intervalo inferior. Vamos a graficar esa línea desde 0 hasta la fracción de alimentación, puede ser 0.45. Entonces, de esta manera ya tenemos la línea de alimento. ¿Listo? Para encontrar los X de pinch y Y de pinch solamente debemos ver en esta línea en donde intercepta la curva de equilibrio. Para hacer esto vamos a utilizar el comando intersección. Vamos a ubicarnos sobre la intersección. Aquí puedo darle un zoom. Vamos a hacerlo y en este caso vemos en la parte izquierda que me está mostrando la vista algebraica, o sea, me está mostrando las operaciones que yo estoy haciendo, y ese punto de intercepción se va a llamar X de pinch y Y de pinch. Lo voy a renombrar como X de pinch y Y de pinch. Listo. Entonces, el X de pinch y el Y de pinch me está dando 0.22 y 0.68. Entonces, son los puntos que yo tendría acá, que les estoy mostrando, 0.22 y 0.68. Con esos puntos yo puedo leer el X de pinch con esos puntos puedo leer la entalpía del alimento en su fase líquida y la entalpía de vapor de la fase líquida. ¿Cómo lo voy a hacer?
Entonces, como yo ya tengo el X de pinch y el Y de pinch, entonces el X de pinch, en este caso me dio, el Y de pinch me dio 0.68, entonces como es una Y, estamos hablando de la fase de vapor, simplemente tengo que irme a la curva de equilibrio en la entalpía de vapor e interceptar esa composición que me dio 0.68 y donde corté la curva de vapor, ahí voy a leer la componente entálpica de vapor del alimento. Asimismo, voy a interceptar el X de pinch con la curva de líquido, de entalpía líquida, y a ese valor voy a leer la entalpía de alimentación. Entonces, vamos a hacerlo en el GeoGebra. Aquí me voy a ubicar. Entonces necesitamos ubicar las líneas del X de pinch y Y de pinch. Entonces vamos a hacerla para la líquida. Entonces en entrada voy a escribir el comando X es igual a 0.22 y me va a mostrar una cota infinita sobre el eje de la X en 0.22. Bueno, esto lo hice en la curva de equilibrio, debe ser una entalpía, aquí. Entonces X es igual a 0.22 y voy a hacer lo mismo para la otra cota que me daba 0.68. Bien, entonces lo único que debo hacer es leer el dato de entalpía para esos puntos. Entonces vamos a irlo a intercepción y acá en este punto voy a ubicar la entalpía líquida y aquí en este punto voy a ubicar la entalpía de vapor. Voy a renombrar los puntos para que no haya confusión. Entonces renombrar, este dato sería la componente entálpica del alimento líquido y ese sería el componente entálpica del alimento en su fase de vapor. Entonces voy a poner como FFL. Listo. Ya lo único que tengo que hacer es leer esos daticos. En este caso me está dando menos 22.68 y 19.67. Entonces, con esos datos, que los que no hayan visto el video anterior, pues se pueden dar cuenta que con eso ya puedo calcular la entalpía total del alimento. Entonces, en este caso, la entalpía del alimento en su fase de vapor me está dando un valor de menos 22.68. Entonces, aquí lo voy a poner, menos 22.68. Y la entalpía de vapor me está dando un valor de, acá la tengo, 12.77. Entonces, voy a ponerlo acá, 12.77. Listo. Entonces, con esto ya puedo realizar el cálculo de la entalpía total del alimento. Acá simplemente vamos a hacer el cálculo. Serían 12.77, acá me faltó la coma. Entonces serían 12.77 menos 0.5 por 12.77 más 22.68. Esto me da una entalpía total de alimentación de menos 4.9 kilojoules por kilomol. Entonces esta sería la forma en que obtenemos la entalpía total de la alimentación. Ya con este dato y con el dato de la composición de alimentación podemos irnos a la curva y ubicar ese punto. Entonces aquí en esta diapositiva se aproximó a menos 5 y con el dato de la entalpía de la alimentación y la fracción de la alimentación podemos calcular el punto de la alimentación. Vamos a hacer eso en el GeoGebra. Entonces vamos a ubicar un punto que esté en esas coordenadas. Un punto lo podemos escribir como A igual a, y escribimos en el paréntesis la coordenada. Entonces en el eje X la fracción de alimentación es 0.45 y en el eje de la Y la entalpía me dio aproximadamente menos 4.9. Listo. De esta manera ubico la alimentación. Aquí renombro el punto. Voy a decir que esta es la alimentación, el alimento. Y con esto ya tengo el punto de alimentación. Bien, si yo por ejemplo hago un balance entre la componente de entalpía líquida hasta la entalpía de la componente de alimentación de vapor, pues veo que el alimento pasa por ese punto. Eso indica pues que el cálculo fue bien realizado. Entonces eso lo puedo hacer con la opción segmento, que me une dos puntos. Entonces voy a hacer un segmento entre HF y HB. Listo. De esa manera yo ya tengo el alimento y bajo esas condiciones de alimento puedo seguir calculando más cosas acá en el diagrama. Entonces, aquí en el panel de control, si yo por ejemplo le doy clic al círculo azul, pues
pues desaparece lo que está calculado. Por ejemplo, notemos que si yo le hago clic en el icono azul, desaparece la línea. No significa que la esté borrando, simplemente que no la estoy mostrando. Bien, otro dato que sé que podemos indicar aquí en el diagrama es que yo ya puedo indicar las composiciones de alimentación, de destilado y de fondos. Yo sé que la composición de destilado es del 95, entonces vamos a hacer una cota que se llame .95. Entonces yo pongo x es igual a .95 y ya tengo la línea del destilado, donde me indica la composición del destilado, y vamos a hacer una linecita que me diga la composición de fondos. Listo. En este caso ya no necesito mostrar los X de pinch y los Y de pinch, entonces los puedo borrar. Y lo que podemos hacer a partir de estos datos es calcular el P' mínimo y P' mínimo. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces podemos extender una línea desde el alimento hasta que corte la composición de destilado y la composición de fondos. Recuerden que el P' y el P' es función de la composición que tengo en esos puntos. El P' y el P' son factores energéticos que engloban todo lo que es la energía del condensador, la energía del destilado, la energía del regadío y la energía de los fondos. Y la composición en todos esos puntos es la de destilado y la de fondo. Entonces, vamos a hacer una recta y vamos a hacer una recta entre la composición del alimento líquido y la composición del alimento de vapor. Vemos que donde corte la composición del destilado, en ese punto, vamos a ubicar la intercepción y esa intercepción se va a nombrar como P' mínimo y el intercepto con la línea de abajo se va a llamar P' mínimo. Entonces P' mínimo. Listo. Los valores reportados tendríamos que el P' mínimo me está dando 33.57 y el P' mínimo me está dando menos 37.33. ¿Para qué estoy calculando el P' mínimo y el P' mínimo? Resulta que a mí me están diciendo que podemos trabajar una relación mínima de una relación de 1.3 veces la relación mínima de reflujo. Entonces, ¿cómo obtengo la relación mínima de reflujo en el método de Ponchon-Savarit? En este caso, acá les tengo la fórmula, la tengo acá atrás, por acá la tengo. Entonces, yo les estaba contando que la relación mínima de reflujo se obtiene con el P' mínimo y la entalpía 1 de vapor y la entalpía 0 líquido. Esta ecuación la obtuvimos en los balances de energía. Entonces, si el P' se hace mínimo, reflujo se hace mínimo. Acuérdense que la fórmula no tenía este mínimo. La fórmula era que R era igual a P' menos entalpía 1 de vapor sobre entalpía 1 de vapor menos entalpía 0 de líquido. Entonces, si el P' se hace mínimo, el reflujo se hace mínimo. De esta manera, yo puedo obtener este valor de R mínimo. Entonces lo único que tengo que hacer es leer el P' mínimo, que ya lo leí, y encontrar la entalpía 1 de vapor y la entalpía 0 de líquido. ¿Dónde podemos encontrar los datos de entalpía 1 de vapor y entalpía 0 de líquido? Entonces necesitamos encontrar estos valores precisamente. Para eso podemos irnos a la columna de destilación. Acá se los voy a mostrar. Y la entalpía 1 de vapor va a ser este valor energético en la parte superior y la entalpía 0 de líquido es este valor que está después del reciclo. La composición en estos puntos es de destilado porque pues no hay separación en la parte superior. Aquí la composición de este punto es 0.95 en fase de vapor y la entalpía 0 es de 0.95. Entonces yo simplemente puedo ubicar estos datos en un diagrama donde la entalpía sea líquida y la composición me dé 0.95 y acá donde la entalpía sea de vapor y la composición sea 0.95. Eso lo puedo hacer en el diagrama.
Noten que ya puedo ir y ubicar esos puntos. Donde la línea tiene una composición de punto 95, esa es esta línea que les estoy mostrando acá. Esta es la línea de composición de punto 95, y para yo encontrar la entalpía de vapor a esa composición es el intercepto entre la composición de 95 con la línea de vapor, que sería este punto. Entonces lo voy a renombrar. Esa sería la entalpía 1 de vapor, y la otra intercepción con la línea líquida sería la entalpía 0 de líquido. Listo, ya tengo esos valores. Como tal me está dando acá 8.4 y menos 22.29. entonces voy acá a anotarlos. Entonces voy a hacer esta formulita un poco más grande. Voy a ponerlo por acá. Entonces vamos a reemplazar los valores. La entalpía 1 de vapor, entonces en este caso me está dando 8.4. entonces 8.4, y la entalpía 0 líquido me está dando un valor de menos 22.29. aquí se ve. Entonces menos 22.29, y el P' mínimo, ese lo leemos, ya lo tenemos. El P' mínimo me está dando 33.57. Listo, y de esta manera yo obtengo el reflujo mínimo. Bien, entonces vamos a hacer ese cálculo. Entonces sería 33.57 menos 8.4 dividido en 8.4 más 22.29. Listo. Entonces acá me falta un paréntesis. Entonces 33.57 menos 8.4 dividido en 8.4 Listo, esto me da un valor de 0.82, me ha faltado un paréntesis. Este sería el reflujo mínimo. Entonces, una vez obtenido el reflujo mínimo, me están diciendo que trabaje a 1.3 ese valor. Entonces, si me están diciendo que trabaje a 1.3 veces esa relación de reflujo mínimo, entonces yo ya sé que la relación de reflujo se puede despejar de ahí. Ya sé que la mínima es 0.82. Entonces, si yo multiplico y saco el reflujo de acá, esto me da un valor de aproximadamente 1.1 como reflujo. De esa manera yo obtendría el reflujo actual. Listo. Pero ¿qué pasa? Que en el método de Ponchon-Savarit pues se están dando cuenta que el reflujo no lo estoy ingresando acá. Yo estoy graficando alimentos, estoy graficando P' mínimo y estoy graficando Pw' mínimo. ¿Qué significa? Que el reflujo lo tengo que convertir a un valor que yo pueda graficar en este diagrama. ¿Cómo hago eso? Pues si ustedes se dan cuenta, yo tengo una expresión para calcular el reflujo en función del P'. Entonces lo que yo puedo hacer es ingresar ese valor que me dio de reflujo. Voy a poner esto por acá. Puedo ingresar este valor de reflujo que me dio 1.1, y como única incógnita lo que habría acá sería el P' actual. Entonces yo sé que esto me da 1.3. Entonces ya de acá pues la única incógnita es P'. Entonces esta es la misma operación. Esta es la misma, el denominador es igual. Entonces acá lo voy a reemplazar. Y el H1 de vapor pues es 8.4. Entonces acá la única incógnita sería P'. Entonces de acá pues puedo hacer el cómputo muy sencillo y despejarme P'.
Entonces lo voy a hacer aquí extra pantalla, sería 1.3 por la suma de 8.4 más 22.29 y a eso le sumo 8.4, dándome un valor de P' de 48.3. Entonces voy a ponerlo acá, voy a ingresar la ecuación. Entonces P' me da un valor aquí en mi calculadora de 48.3 aproximadamente. Listo. Entonces, ese valor ya es graficable. Recuerden que P' es un valor energético en la parte superior, donde la composición es la composición de destilado, o sea, punto 95, y este punto pues ya lo puedo ir a ubicar en el GeoGebra. Entonces, vámonos al GeoGebra y ubiquemos ese punto. Ese punto sería, lo vamos a anotar como P'. Entonces, acá voy a poner P' igual a, el valor en X es 0.95 y el valor en Y es el valor de P', que sería 48.3. En este caso ya podemos ver el P' en la parte superior. Voy a renombrarlo. Ese sería... bueno, aquí ya aparece, qué pena. P'. Listo. Entonces, con P' y el alimento ya puedo encontrar el P'. ¿Cómo encuentro el P'? Entonces yo voy a hacer una recta que parta de P' y que pase por el alimento. Donde intercepte la composición de fondos, allí estará el P'. Recuerden que P' es función de la composición de fondos. Entonces esto me va a dar el P'. Acá tenemos P'. Listo. Ya en este caso ya no necesito ver las líneas de P' mínimo, ni P' mínimo, ni la ecuación del alimento. Entonces en este caso la voy a dejar de esta manera. Esta línea que tengo acá también ya la puedo quitar, y de esta manera pues ya tengo el P' mínimo y el P' mínimo. Entonces ya puedo quitar esto, quito esto, acá está, listo. Entonces, ¿para qué me sirve tener el P' y el P'? Recuerden que en el video pasado yo les mostré que los balances de materia para la zona de rectificación y zona de agotamiento se pusieron todos en función del P' y el P'. Por ejemplo, si no lo recuerdan del video anterior, cada plato tiene una propia línea de operación y esa línea de operación se puso en función del P', si es rectificación, y si es agotamiento se puso en función del P', para cada plato de cada una de esas dos zonas. ¿Qué significa? Que el P' y el P' son fundamentales para calcular la línea de operación. Les voy a mostrar. Entonces, ya teniendo el P' y el P', entonces lo que puedo hacer es el conteo de etapas. También quiero mostrarles otro dato, y es aquí en el condensador. Entonces, en el condensador, por acá lo tengo, en el condensador yo tengo que entra entalpía 1 de vapor y sale la entalpía 0 de líquido y la entalpía de destilado. La entalpía de destilado se puso en función del P', por lo tanto la línea que va desde P' hasta la entalpía 0 de líquido es la línea de balance de energía del condensador. Recuerden que cuando yo ingreso ingreso energía y ella se divide en dos, pues las cuales se dividen quedan en los extremos. O sea, en los extremos de esta línea de operación debe estar la entalpía 0 de líquido y el término energético de entalpía de destilado, que se puso en función de P'. Y en medio de ellas va a quedar la entalpía 1 de vapor. Y esto tiene mucho sentido. Por lo tanto, esta línea es la línea del condensador. Además, el balance en el condensador, recuerden que en el condensador está entrando el vapor de la parte superior de la columna, y el vapor de la parte superior de la columna tiene una composición del 95%. Por lo tanto, esta línea roja representa el balance en el condensador. Vamos a ubicar ese balance en el condensador para dejarlo en el diagrama con la función segmento desde P' hasta entalpía 0 de líquido. Voy a poner esa última línea de otro color
Vamos a hacerla de un color naranja y vamos a ponerle que esa línea se llama balance en el condensador. Listo. Vale. Otra cosa que yo sé es que en el condensador, pues yo tengo la composición de destilado en fase de vapor, ¿sí? Antes de entrar al condensador. Entonces, si yo hago un zoom sobre esta gráfica, pues aquí en este mismo punto estará la fracción de destilado en su fase de vapor. La vamos a indicar, vamos a hacer la intercepción y vamos a decir que en este punto también está la composición de destilado en fase de vapor y esa se va a llamar Y sub 1. ¿Por qué la denomino Y sub 1? Porque pues si fijamos la imagen del condensador, pues el vapor sale de la primera etapa y el vapor de la primera etapa pues tiene una composición de vapor 1. Entonces esa es la razón por la cual la indicamos. Bien, vamos entonces ya a partir de estos datos a realizar el conteo. Para realizar el conteo, pues vamos a utilizar la curva de equilibrio. Yo sé que la composición 1 de vapor me está dando un valor aproximado de 95. Entonces, si yo quisiera conocer la fracción de la fase líquida para ese vapor, pues simplemente me voy a la curva de equilibrio. Yo sé que la composición de vapor es de 0.95, entonces puedo hacer una línea recta y voy a ubicar un intercepto. Perdón. Voy a ubicar un intercepto para yo saber a esa composición de vapor cuál sería su composición de líquido. Simplemente es como mirar la curva de equilibrio para encontrar el Y1 al X1, luego para tener el Y2 puedo leer el X2, el X3 el Y3 y así sucesivamente. Entonces si yo tengo la curva de equilibrio y conozco Y1, puedo saber en el eje X cuánto vale el valor de X1. En este caso X1 me está dando un valor de 0.67. Por lo tanto, yo sé que X1 es de 0.67 en fase de vapor. Por lo tanto, yo puedo hacer esto en la curva de entalpía concentración. Entonces, voy a leer este valor, 0.67, y lo voy a ubicar sobre la curva de entalpía. Entonces, X1 va a ser 0.67. En este caso, creo que me pone problema por el subíndice, entonces voy a hacer X es igual a 0.67. Listo. Y yo ya sé que vamos, que me está poniendo problema acá. Y yo ya sé que sobre esa línea pues voy a ubicar la composición de líquido. Acá porque se me cambia. Ya entiendo. Listo. Entonces, pongámoslo así. Voy a utilizar el comando intersección. En este caso, esta sería la composición de líquido. X1. Listo. Y yo ya sé que en un plato, en el plato superior, el plato superior tiene una composición X1 y Y1. Por lo tanto, si yo las uno, pues esta sería como tal mi etapa número 1. La voy a renombrar. Bien. Entonces, ya tengo mi etapa número 1. Ahora voy a utilizar el punto P', esto lo voy a poner como en otro colorcito. Este sería mi punto, mi primera etapa. Listo. Ahora bien,
Ya con esto puedo utilizar esa composición X1 para calcular la composición de vapor Y2. ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, recuerden el balance, acá les voy a mostrar. Recuerden el balance que yo tenía. Si yo ya tengo la composición X1, puedo utilizar la línea de balance de energía en la rectificación y con esa línea ya puedo ubicar la composición de vapor de la siguiente etapa. ¿Cómo? Me están diciendo, si ya tienes el dato de X1 en fase líquida, traza una línea hasta el punto P' y donde intercepte la curva de vapor podrás encontrar la composición de vapor de la siguiente etapa. ¿Qué significa? Que puedo trazar una línea desde X1 a P' y donde se intercepte con la curva de vapor, ahí voy a encontrar el valor de Y2. Esa es la forma en que vamos a contar etapas. Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a trazar una línea recta desde la composición X1 hasta P' y donde se corte con la curva de vapor, ahí estará la composición de vapor de la siguiente etapa. Y esto lo voy a renombrar como Y2. Listo. En este caso Y2 me está dando 0.81. Listo. Esta para identificar lo que es la línea de balance, voy a ponerlo en rojo. Y la composición de vapor de la segunda etapa me dio 0.81. Con ese 0.81, ahora voy a mirar cuál sería la composición líquida de esa etapa. Entonces acá simplemente me voy a la línea, modifico la línea, lo voy a poner que ya es de 0.81 y eso significa que la composición de líquido para ese punto de vapor da 0.36. Entonces vamos a escribir x es igual a 0.36 y en este punto ya tendría la composición de la segunda etapa. Miren que es muy sencillo. Pongámoslo acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? Ya. Pongámoslo acá. Qué raro esto, porque me molesta acá. Bajarlo acá. Listo. Esa sería la composición de líquido de la segunda etapa. Ahora bien, puedo ya trazar la línea de la etapa, contamos acá, y esta sería la segunda etapa, N2. La ponemos en verde. Y esta sería ya la segunda etapa. Listo, quito esta línea, ya no me interesa. Y bueno, ahí ya tenemos la segunda etapa. Nuevamente aplicamos el balance de energía desde la segunda etapa hasta el punto P' y donde interceptemos, ahí vamos a tener la composición de la siguiente etapa. Miren que el pivote es P'. Esto ya sería Y3 y ya con Y3 la ponemos esto en rojo. Listo. Ya tendríamos Y3. Listo. Bien. Y3 nos está dando un valor de 0.66. Entonces con Y3 vamos a leer X3. Vámonos a la curva de equilibrio. Y en este caso ya podemos leer el punto donde Y3 se intercepta con X3. Entonces Y3 me dio 0.66. Entonces aquí 0.66. Y el valor en X me da 0.21. Ese sería X3. Miren que es bastante repetitivo. Entonces
X, se me olvidó cuánto dio, 0.21. Entonces, X es igual a 0.21 y en este caso ya, en este punto, estaría X3. Y acá contamos etapas. Y esta sería la tercera etapa. Listo. Bien, notemos que la tercera etapa cruzó la línea de alimentación. Significa que como cruzamos la línea de alimentación en la etapa 3, la etapa 3 vendría siendo la etapa de la alimentación. Ahora bien, como ya estamos en la zona de agotamiento, que es la parte inferior, ya no voy a utilizar el punto P', sino que ahora debo utilizar el punto P'. Entonces, para yo llegar a la cuarta etapa, voy a utilizar el punto P', que está acá en la parte inferior, como pivote. Vamos a hacer una recta desde P', de P', que pase por X3, y aquí el punto donde corte con la línea de vapor, aquí va a estar nuestra siguiente etapa, que en este caso se llamaría Y4. Listo. Ya teniendo Y4, podemos ir a la línea a la curva de equilibrio y leer X4 y así sucesivamente. Entonces voy a quitar, como esta línea me quedó muy larga, la voy a quitar acá, voy a hacer una más cortica con el comando segmento desde P' hasta Y4, para que me quede un poco más agradable a la vista. Vamos a renombrar, vamos a ponerlo en rojo, listo. Ya Y4 me está dando un valor de 0.46, entonces vamos a la curva de equilibrio y vamos a ubicar 0.46. Eso me da una composición de líquido de 0.12, esa va a ser mi X4. Entonces X es igual a 0.12 y en este punto tendríamos mi respectivo X4. Bueno, aquí ya no me sirve esta línea, entonces la voy a quitar. Y ya aquí vuelvo y cuento la etapa. Desde X4 hasta Y4. Y esta sería mi etapa número 4. Y la voy a poner en verde. Y voy a repetir el procedimiento. Para saltar a la siguiente etapa, voy a hacer una recta desde P' hasta X4 y donde interceptemos con la curva de vapor, ahí va a estar nuestro Y5. Bien, el Y5 me está dando un valor de 0.12, no, me está dando un valor de 0.24. Entonces aquí voy a quitar esta línea, la voy a hacer un poquito más cortica y la voy a poner de color, perdón, la voy a poner de color rojo, que se diferencien como las líneas de balance de las etapas. Bueno, en este caso Y5 me dio 0.24, voy y leo el punto 0.24 acá. A ver acá, 0.24. Y ya me está dando una composición de 0.05. Ya casi me estoy aproximando a la composición de fondos. Entonces el X5 es 0.05 y en esta intercepción
estaría X5. Listo, esta línea ya la podemos borrar y ya aquí contamos la etapa desde X5 a Y5 y esta sería nuestra etapa número 5. Pongámosla en verde. Y bueno, ya casi nos estamos aproximando a la composición de fondos. Aquí me cabe otra etapa más. Entonces vamos a irnos a la etapa número 6. Vamos a hacer una recta entre P' y X5. Y acá tendríamos ubicado el valor de Y6. Ese sería Y6. Y Y6 me está dando un valor ya de 0.07. Entonces vamos a ubicarla. Acá lo pongo en rojo. Recuerden que las líneas de balance las estoy colocando en rojo. Y6 ya me dio 0.07, entonces vamos a ubicarla acá. 0.07 y me está dando una composición ya de fondos de 0.01. Entonces esto ya me da muy abajo, 0.01. Y acá en este caso ya sobrepasé la composición de fondos. Por lo tanto, ya esta sería mi última etapa. Vamos a hacer el intercepto para acabar. Esto sería X6. Y desde X6 a Y6 está mi última etapa. Esta línea ya no me sirve. Y en este caso vemos que la última etapa, que va a ser la etapa número 6, ya cruzó la composición de fondos. Como nos damos cuenta, la última etapa ya cruzó la composición de fondos. Entonces, en total, significa que para esta destilación necesitamos un total de 6 etapas aproximadamente y la etapa de alimentación es la etapa número 3. Bien, listo. Para terminar el video, entonces, un último dato. Entonces, en este caso, podemos calcular las cargas térmicas. Por ejemplo, ya podríamos calcular el valor de P' y P'W'. Sabemos que P' es la entalpía de destilado más el calor del condensador sobre el flujo de destilado y P'W' es la entalpía de fondos menos el calor del hervidor sobre el balance o el flujo de fondos. Lo que podemos hacer es leer la entalpía de destilado y la entalpía de fondos. ¿Dónde se lee la entalpía de destilado? La entalpía de destilado, pues sabemos que el destilado sale líquido y sale una composición de 95. Entonces en el diagrama de entalpía concentración sería este punto, donde tenemos la entalpía líquida y la composición de punto 95. Y la entalpía de fondos se lee también a una fase líquida, una entalpía líquida, la curva de entalpía líquida, pero la composición de fondos que es del 3%. Vamos a corroborar estos valores, yo los tengo aquí en las diapositivas, pero voy a corroborarlos. La entalpía líquida en este caso sería de menos 22.29. Aquí, bueno, por un poquitico, menos 22.29. Y la entalpía de la fase de los fondos sería este punto, ese sí no lo tengo acá marcado. Acá, donde se interceptan los fondos con la entalpía líquida. Ese punto se va a llamar la entalpía de fondos. Y la entalpía de fondos me da un valor de menos 19.7. Aquí, ¿cuánto tengo? Pues sí, aproximadamente menos 19.7. Y pues necesitamos el flujo destilado y el flujo de fondos. Esto simplemente lo podemos hacer con un balance de materia. Aquí P' me dio 41.85. Voy a corroborarlos. Entonces P' por acá, 48.3.
Entonces siempre dio un poquitico diferente. A ver, P' me dio acá 48.3, sí, es correcto. 48.3. Y P doble prima me dio 49 puntos, menos 49.6. Entonces menos 49.6. Listo. Vamos entonces a partir de esos valores a calcular las cargas térmicas. Simplemente pues es una resolución de estas ecuaciones. Entonces vamos a hacerlo. Acá tengo una hojita en Excel. Entonces vamos a llevarnos estos valorcitos. Tenemos XD, XB, y P' y P doble prima. Bueno, entonces acá los vamos a calcular. Estos ya no me sirven. Listo. Acá pues previamente hice un 2×2 para calcular el flujo de estilo de flujo de fondos, un balance por componente y un balance general. Creo que no hay necesidad de aclarar esto. Entonces me da de estilado de 45.65 y de fondos 54.34. Ya en este punto pues puedo calcular P' y P doble prima. Bueno, de hecho ya los tengo, lo que puedo calcular son las cargas térmicas. Entonces aquí lo único que puedo hacer pues es un solver y despejar QC de la primera ecuación y QR de la segunda. Entonces aquí tengo los valores, los voy a actualizar, menos 22.29 y 19.7. Esto ya simplemente es álgebra. Acá P' y P doble prima 48.7 y 48, menos 49.66. Entonces vamos a hacer un solver aquí rápido. Entonces la función objetivo es esta y le quiero decir que me varíe, que esto me va a dar un valor de menos, acá, de 48.3 y le voy a decir que me varíe el QC. Acá. Listo. Entonces el calor del condensador es de 3222 y acá voy a hacer lo mismo. Función objetivo es esta. Esto me va a dar un valor de menos 49. Esto lo pueden hacer en la calculadora fácilmente, como gusten. Y le voy a decir que me varíe la carga del rehervidor. Otra vez, aquí me acostumbré, fue el punto. Y esto me da un valor de 3222.43 y el rehervidor me da un valor de 1628.3. Listo. De esta manera se calcularían las cargas térmicas. Para finalizar el video, pues ahora vamos a calcular las etapas mínimas. Entonces, para calcular las etapas mínimas es muy sencillo realmente. Tenemos el punto de alimentación y tenemos la composición de destilado. Entonces hacemos un conteo normal. Las etapas mínimas estarán cuando el reflujo sea infinito. Eso lo sabemos por definición. Si el reflujo se vuelve infinito, el P' se va a volver infinito. ¿Por qué? Notemos acá que si el reflujo se hace infinito, esta operación también se hace infinita. Eso significaría que el P' tiende hacia el infinito y asimismo el P doble prima tiende hacia el menos infinito. ¿Qué significa eso? Que el punto P' ya no es 49, ya no es menos 43, sino tienen valores infinitos. Significa que está en un punto muy arriba, infinitamente superior. Entonces, si yo hago el conteo de etapas, entonces voy a la curva de equilibrio y digo que cuando Y1 vale 0.95, la intersección X1 vale 0.7. Es como si estuviéramos contando etapas. Cuento la primera etapa, pero ya no lo vamos a hacer como ahorita con un P' con un valor normal, que era como interceptarlo, sino que ahora el P' es infinito. Si el P' es infinito, entonces el P' estará en un punto infinitamente arriba.
Entonces, en vez de calcularlo así, hago una línea vertical y el intercepto ahora me va a dar la etapa número 2. Eso me da un valor de Y2 de 0.7 y ese 0.7 lo intercepto con X2 y me da 0.24. Notemos que si yo sobrepaso el punto de alimentación, ya cuento a partir del PW' que también da infinito, pero en este caso pues da lo mismo porque son líneas verticales. E intercepto, en este caso Y3 me da un valor de 0.25, entonces voy a la curva de equilibrio y 0.25 me da un valor de intersección de 0.08 y cuento 0.08. Luego voy y tiro otra vez hasta P' que me va a dar menos infinito y así saco las etapas mínimas. En este caso las etapas mínimas me dan un valor aproximado de 4. Lo único que quiero que tengan en cuenta es que simplemente cuando las etapas son mínimas el reflujo es infinito. Si el reflujo es infinito, P' y P' tienden hacia el infinito y hacia el menos infinito. Y de esta manera pues puedo contar etapas muy sencillas. Esa sería la forma de calcular etapas mínimas. Y en este caso pues quiero que analicen este problema. Hay muchos conceptos que quiero que revisen y les recomiendo una bibliografía muy fuerte en método de Ponchon-Savarit, que es el libro de operaciones de transferencia de Robert Treiber. Muchísimas gracias, eso sería todo. Creo que el video salió un poquito largo.